y que precisamente a través de esa comunicación amplia, abierta a la ciudadanía que se logra hacer de este debate, poder saludar también a los hombres y a las mujeres, policías y militares de la patria, a quienes saben, han sentido de qué manera vienen siendo utilizados malintencionadamente de manera política, presentando hechos, quedándose en la realidad, como los retiros de oficiales, suboficiales o soldados, que ocurren siempre por la propia estructura de las Fuerzas Armadas. Ahora quieren presentar esos retiros, inclusive de quienes se jubilan, quienes están para recibir una asignación de retiro y que por su edad continúan con plena capacidad productiva y buscan entonces tener esos ingresos adicionales que le proporcionan a sus 38 o 39 años de edad, después de haber servido a la patria por 20 años. Y ahora dicen que es que estos 748 soldados que protestaron válidamente porque no se había realizado respecto de ellos el programa de retiro que está previsto en las normas, que entonces cumplieron sus 20 años en esas circunstancias, dicen que lo que ocurre es que se les expulsó de las fuerzas militares. Hay muchos temas para tratar. Son en realidad, en esta exposición, señor representante Uzcategui, tan contradictoria y en muchas partes tan infundada, como decir, por ejemplo, de mis cuates que menciona usted, que entonces José Reyes Rodríguez Casas es mi cuate para ser nombrado en la justicia penal militar, pero ¿cómo es posible que salga Ana María Garzón de la Secretaría, que también era mi cuate, porque igualmente trabajó conmigo antes aquí en Colombia y trabajó conmigo en Guatemala? O que entonces, que cómo que los MI-17 se encuentran parados, lo que no es cierto, por falta de mantenimiento. Pero ¿cómo es que se celebra un contrato con los rusos para el mantenimiento de los MI-17? Entonces, ¿cuál es el problema? Un contrato, unos contratos que se encuentran suspendidos. Y entonces la inquietud, ¿qué le vamos a decir a la OTAN si estamos apoyando a Rusia? Lo cual es absolutamente falso. Que se dio orden de no operar el 15 de febrero del 23, que son los lineamientos que el señor comandante general de las fuerzas militares impartió a todos los hombres de las fuerzas, pero se le olvidó el detallito que aparecía ahí escrito: suspensión de operaciones ofensivas respecto de quienes se encuentran amparados por el cese. De manera que no es verdad, señor representante, que esa orden de no operar del 15 de febrero del 2023 tenga ninguna relación con lo que ocurrió en ese ataque asesino del Ejército de Liberación Nacional, que no está en el cese, que no ha estado en el cese, y respecto del cual no opera esta instrucción que el general Giraldo impartió a sus hombres de suspender las operaciones ofensivas. Y entonces también dice que yo ordené al juez penal militar detener, dictar esta orden de captura contra el comandante del departamento de policía de Caquetá. Y esa es otra mentira tan flagrante que es hasta no merecería ni siquiera una aclaración sobre eso, cuando todo el mundo se dio cuenta que precisamente cuando se expidió esa orden de captura, yo afirmé y hablé inclusive luego con la familia del coronel que tenía la orden de captura sobre la injusticia de esa orden,
cuando el coronel había presentado oportunamente la excusa para no asistir a rendir indagatoria. Y resultaría además torpe si es que hubiera dado yo una orden de esa naturaleza, cuando yo mismo soy investigado por la Procuraduría, que por omisión de apoyo. Y entonces le ordeno al juez penal militar que dicte una orden de captura contra el coronel comandante de la policía de Caquetá por omisión de apoyo. Pero todo el mundo se dio cuenta, además, todo el país, que el propio presidente Petro trinó rechazando esa orden de captura. ¿O será también entonces en eso que estamos en contradicción, el presidente Petro y yo? Que el general Sanabria, y voy a citar solamente otros dos temas de la cantidad de contradicciones y de incoherencias que han sido planteadas, para centrarme ya en lo que era el tema de la moción de censura y poder desarrollar todos los puntos tal como los traemos en nuestra presentación. Que el general Sanabria salió de la policía por hablar de secuestro en Los Pozos y del canje de un ministro por los policías. Esta es una imprecisión cuando habló del canje, que él mismo además corrigió luego. Y allá estaban los comandantes, estaba la cúpula que se dio cuenta cómo fue esa circunstancia de la liberación de los policías. Y cómo con los policías, cuando estaban siendo liberados, cuando llegaban hacia el puesto militar que se encuentra al frente de la empresa Emerald, el ministro Prada y yo, junto con los comandantes, junto con el propio general Sanabria, nos devolvimos también hasta la base militar, y eso está en los videos, que tampoco quisieron ver, y ahí está el ministro Prada conmigo, y está el ministro Prada saludando a los policías liberados. ¿Cuál fue el canje, señor representante? Pero hay que concentrarse en el tema, porque además de dirigirme a ustedes, yo me dirijo al país y me dirijo también a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, y voy a hablar luego en concreto respecto de lo que es nuestro sentimiento, nuestra decisión, nuestra voluntad y nuestra actividad en favor de los hombres y mujeres de la fuerza pública. Pero empezaré, como tantas críticas se presentaron, que porque estábamos en abril y no se había lanzado, dado a la publicidad, la política de seguridad de este gobierno. El interés de explicar, porque como digo, es también una explicación al país sobre esta